Mis amados hermanos y amigos, reciban un cordial saludo de la Congregación Iglesia Cristiana Jesucristo la Esperanza de Gloria Eterna. Damos gracias a Dios por esta oportunidad, porque podemos entrar a sus hogares a través de estos medios. Y gracias a Dios porque ustedes atienden el llamado, porque están interesados en escuchar de la palabra de Dios. Y entonces vamos a dirigirnos al Señor en oración para pedirle a Dios que nos ayude, que nos bendiga, que tenga misericordia de nosotros y nos abra cada día más el entendimiento, hermano, para conocer más al Dios de la Biblia y conocer más su santa y perfecta voluntad y lo que Él quiere de nosotros. Ahora que estamos en Cristo Jesús, ¿qué es lo que Él demanda de nosotros que hagamos para que Él sea glorificado a través de nuestras vidas, a través del servicio que prestamos al Señor? Oremos al Señor, amados, acompáñenme en esta oración. Amado Dios y Padre Celestial, te agradecemos en esta hora, Señor, el poder venir delante de ti, Padre. Gracias te damos, Señor, porque tú nos atiendes, nos escuchas, Señor. Señor, estamos en tu corazón, Padre, porque es a través de nuestro Señor Jesucristo que hacemos esta oración y nos dirigimos a ti. Gracias porque nos has abierto ese entendimiento, Señor, que todo lo hagamos para la gloria tuya, sea de palabra o de obra, y lo hagamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahora oramos en ese nombre, Padre, y pedimos que por esos méritos, por la obra de Cristo, Señor, seas tú obrando, seas tú bendiciendo nuestras vidas. Sé tú, Señor Dios mío, Señor, abriendo el entendimiento a las vidas, a las personas, Señor. Oh, porque te necesitamos, Dios mío, porque necesitamos de tu presencia, necesitamos, Señor, de la luz tuya, Señor, que nos abras el entendimiento para conocer más de tu palabra, Padre, para entender más de tu, Señor, de tu santa y perfecta voluntad, porque así nos afirmaremos más. Vamos a estar arraigados y cimentados, Señor, en tu palabra. Y por el poder del Espíritu Santo, Señor, tú nos vas dando ese crecimiento, Padre. Nos vas dando ese entendimiento, Dios mío. Gracias, Padre amado, te damos por ello. Tú eres el divino Maestro, Señor. Tú eres el Maestro de Maestros, Señor, el que nos enseñas, Padre. Muchas gracias por ello, Señor. Y ahora te pido, Padre, en manera especial por cada hermano y hermana, Señor. Tú conoces la necesidad que cada uno tiene. Tú conoces las circunstancias que se han presentado en sus vidas, Padre. Te ruego que ahora, Señor, tú obres, Padre. Tú traigas respuesta, Señor. Ten misericordia, Dios mío. Nos dirigimos a ti porque sabemos, entendemos, Padre, y tenemos la fe, Señor, que tú eres un Dios grande y poderoso, Señor, que tú puedes sanar las dolencias de los cuerpos, que tú puedes, Dios mío, restaurar las relaciones en las familias, Padre, que tú puedes abrir puertas en la economía, Padre, que tú eres poderoso para obrar, Señor, en aquellos que sienten una opresión, una presión, Dios mío, emocional, Padre, tú puedes traerles paz. Haz esa obra, Padre amado. Toca los corazones en esta hora, Padre. Y mira la petición que cada hermano hace, Señor, en esta hora, Padre. Que te están dirigiendo, Dios mío, sus peticiones. Tu palabra dice, Señor, que sean conocidas nuestras peticiones en toda oración, Señor, con súplica y acción de gracias, Padre. Señor, toma en tus manos las peticiones de mis hermanos, Padre. Toma en tus manos preciosas y poderosas, Señor, esas necesidades, Señor. Lo que ellos traen delante de ti, te presentan ahora a través de esta oración, Dios mío. Padre, tómala en tu mano preciosa, Señor. Oh Dios mío, y trae respuestas. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, trae respuestas, Padre amado. Señor, en los que están pasando dificultades, Dios mío, en sus hogares, Señor, en sus relaciones intrafamiliares, Padre, en sus relaciones en el trabajo, Dios mío, con compañeros, con jefes, Padre amado. Obra, por favor, Dios mío, y trae respuesta, Señor, trae respuesta, Padre. Y te ruego también, Dios mío, en la parte emocional, quita toda carga ahora, Padre, toda angustia, toda ansiedad, toda preocupación, toda depresión, Dios mío, quítala de las vidas, Padre.
que los hermanos, las hermanas, los que están afectados, Padre amado, en esas cargas emocionales, sientan ahora paz, sientan que esa carga se va, Padre, que son libres, Dios mío, de ese yugo, Padre amado, en el nombre de Jesús. Y sana también, Dios mío, los cuerpos, Padre, toda dolencia, Señor, toda enfermedad, Dios mío, sea coronavirus, Padre, sea enfermedades de cualquier índole, por virosis, Señor, Dios mío, por bacterias, Padre, por gérmenes, Dios mío, por deterioro, Señor, de los órganos, Padre, en el cuerpo, Dios mío. Tú eres poderoso para obrar y traer sanidad, Padre. Trae sanidad, Dios mío, en el nombre de Jesús. Pon tu mano preciosa. Toca los cuerpos, Padre. Toca los cuerpos, Dios mío. Señor, en el nombre de Jesús. Y que sientan las vidas, Padre. Sientan, Padre, que la enfermedad se va, que la dolencia se va, que los síntomas se van, Dios mío. Que desaparecen en el nombre de Jesús, Señor. Padre, mira también en la economía, Señor, abre puertas, Padre, abre puertas. Sostén a los que están, Señor, laborando, Padre, desde sus casas o en la empresa, Padre, guárdalos, Dios mío, cuando tengan que ir a su lugar de trabajo, Padre, guárdalos, Padre amado, de esta plaga, Señor, Dios mío, de cualquier clase de peligro, Padre amado, líbralos, Dios mío. Tu cuidado está sobre nosotros, Padre amado. Pero mira a los que están también laborando desde sus casas, Padre. Bendícelos también ahí donde están, Padre. Bendícelos, Dios mío. Prospéralos en lo que ellos hacen también, Dios mío. Gracias, Padre amado, por eso, Señor. De que puedan los hermanos, las hermanas trabajar desde su hogar, Señor. Padre, pero mira a los que están, Dios mío, con puertas cerradas, que no tienen, Padre, un trabajo, no tienen una fuente de ingresos, Padre. Abre esa puerta, Señor. Abre esa puerta y trae respuesta, Dios mío, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, y te damos gracias, Padre. Muchas gracias, Dios mío. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, recibe toda la gloria y la adoración. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bendito sea nuestro Dios, hermano. Y siempre, amado, amada, cuando tengas problemas, cuando tengas dificultades, antes de ir a buscar la ayuda en el brazo de carne, la familia o las amistades, antes de cualquier cosa, el jefe de la empresa, para un préstamo, cualquier cosa de esta, hermano, sea la situación que estés viviendo, el consejo que te puedan dar en los problemas de familia, el médico que tienes que ir para que te revise, sea la dolencia, el dolor que se siente. Antes que nada, siempre primero oremos y pongamos las cosas en las manos del Señor y encomendemos a Dios para que sea dándole sabiduría al médico, para que sea, hermano, dándole paz en la empresa, a las personas, para que no tengas problemas en la empresa, en el trabajo donde trabajas, donde laboras con el jefe, y para que en el hogar también Dios toque los corazones de tus seres queridos, de tu familia, tu esposo, la esposa, los hijos, los hermanos en carne, cualquier otro familiar, hermano, hermana, para que Dios sea obrando y tú veas, hermano y hermana, cómo Dios va arreglando todo lo deficiente que hay en nuestras vidas todavía. Gracias damos a Dios por ello y cree ahora, ten confianza que Él tiene en sus manos preciosas tu necesidad y que Él va a obrar. Lo único es que puede obrar en el tiempo, o sea, Él va a obrar en el tiempo de Él, y muchas veces el tiempo donde Él obra no se ajusta al tiempo que anhelamos nosotros que el Señor actuara. Ahí tenemos que tener fe y paciencia. Ten fe y paciencia y espera en el Señor, y no dejes de pedirle al Señor, no dejes de orar y de encomendar la necesidad que tienes de respuesta, sino sigue perseverando, porque el que persevera, hermano, va a alcanzar, hermano, ¿verdad? Al que busca, encuentra, al que llama, se le abrirá. Entonces, ten confianza que Dios va a obrar en tu vida. Y ahora vayamos a la meditación de la palabra. Seguimos en este tema, primero de la adoración. Recuerda que este tema lo estamos trayendo ya varias semanas. De la adoración. Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y verdad.
Pero que para poder adorar a Dios tenemos que llenarnos de razones para adorar, de cosas que Él hace, que de pronto muchas veces ni las vemos o no las entendemos o no sabemos por qué ahora en la iglesia o no, nos instruyen para que adoremos a Dios sobre algo y de pronto no lo conocemos bien, no entendemos bien por qué causa, por qué hay que adorar en tal cosa al Señor, en tal aspecto a Dios. En la medida que vayamos entendiendo, hermano, entonces vamos a llenarnos de razones para adorar a Dios, para orar a Dios, para alabar el nombre del Señor. Y entonces por eso estamos meditando en los atributos de Dios, cualidades divinas que el Señor tiene, que son muchas y cosas, hermano, preciosas que Él tiene, cosas que son exclusivas de Él. Y una de las cosas más exclusivas de Él es la santidad, ¿verdad? Es la santidad, porque déjame decirte, si los ángeles, todos los seres angelicales que están bajo la autoridad del Señor, que no se rebelaron con Satanás, no fueron los ángeles que se rebelaron también en la vez que Satanás se quiso rebelar y no adorar más a Dios, sino él mismo buscar la adoración para sí mismo. Esos ángeles que no cayeron en ese engaño, ellos fueron creados de esa manera, santos. No porque ellos lo fueran, sino porque el Señor se plació en su santa y perfecta voluntad de crear los santos. Lo mismo al hombre. El hombre también, recordemos que el hombre, Dios lo creó en estado total de inocencia, sin conocer el mal. Pero tanto los unos como los otros fallaron, los que cayeron de la gracia de Dios en la rebelión de Satanás, del diablo, todos los ángeles que él se llevó, una tercera parte, como la humanidad también, todos estamos contaminados de pecado. Y entonces esto era un problema para nosotros, para la raza humana, ¿verdad? Se perdió esa comunión con el Señor. El pecado, leíamos en días pasados en Isaías, que había hecho división entre Dios y nosotros, entre la humanidad, porque toda la humanidad es pecadora. Pero estamos viendo también que en este atributo de la santidad de Dios, que Dios es puro, que Dios es perfecto, que Dios no tiene mancha, no tiene, hermano, defecto en nada el Señor. Es totalmente puro su carácter, hermano, es una pureza total. Por eso es que en la santidad hay esa luz inaccesible, hermano, que irradia de Él mismo, de tanta pureza, tanta santidad. Porque te acuerdas cuando el apóstol Juan vio al Señor en el capítulo 1 de Apocalipsis y lo vio de esa manera como Él está ahora. Lo veía con ese vestido resplandeciente y sus cabellos blancos, sus ojos como llamas de fuego, sus pies como bronce bruñido. Todo esto es por esa santidad tan preciosa. Y también recordemos que lo que Dios quiere de nosotros como sus criaturas, pero más ahora que criaturas como sus hijos, porque nos ha llamado para ser sus hijos, nos buscó, el buen pastor fue por sus ovejas y nos ha ido metiendo al redil, ahí vamos añadiendo, Él va añadiendo los que van a ser salvos, los que van a gozar de la salvación por la eternidad, pero Él nos demanda eso, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y entonces veíamos que hay el problema que nosotros en esta naturaleza caída, desde los antiguos, no podíamos, hermano, no podemos llegar a la estatura, aunque está escrito que un día llegaremos, pero eso va a ser en el tiempo. Ahorita en la gracia de Dios, en este pacto, Dios está haciendo lo que es imposible para nosotros, pero no es porque nosotros lo estemos siendo perfectos, solamente esa perfección llegará en el momento cuando Cristo venga a establecer su reino, cuando resucite a los muertos y los que estén vivos sean transformados a la imagen de Él también. Pero mientras llega ese momento, necesitamos estudiar la palabra y mirar la manera como Dios quiere, a través de los tiempos, desde el tiempo de Adán, de Abel, después de Abraham. Estamos viendo, ahora estamos estudiando, la semana pasada vimos del pueblo de Israel, hermano, el Cordero, ¿verdad? El Cordero Pascual, habíamos quedado ahí en el Cordero Pascual, y cómo este Cordero era un tipo de que un día iba a venir un Salvador, esa promesa que Dios había dado en el capítulo 3, versículo 15 de Génesis, ¿verdad?
Entonces, sigamos meditando. Y habíamos dicho que para los antiguos Dios le estaba dando visos de la salvación que iba a traer. Eran visos apenas. Muchos de ellos no comprendían, ellos no entendían bien. Lo único que podían entender bien era que iba a venir un Salvador, que iba a venir alguien para arreglar, para restaurar la relación que el hombre había perdido en la desobediencia que había cometido en el huerto del Edén. Y entonces habíamos quedado ahí. Y ahora miremos que ya después de que el Señor sacó al pueblo de Egipto, eso lo vimos la semana pasada, lo sacó del pueblo de la esclavitud del pueblo de Egipto y lo llevó por el desierto. Y cuando estaban en ese transitar, el Señor les dio la ley, allá en el capítulo 20 de Éxodo, ¿verdad? Pero ahora vamos a mirar algo que es, vamos a ir a, abre tu Biblia, hermano, hermana, en Levítico 16. Levítico es el tercer libro de la Biblia. Busca ahí, hermano, hermana, Levítico 16 y vamos a mirar. Yo les había dicho que el libro de Levítico es el libro donde se habla más de la santidad y la manera como el hombre tenía que acercarse a Dios. En este caso, el pueblo de Israel. Dios le había dado visos a Adán cuando los vistió con esas túnicas de pieles, sacrificando unos animales, mostrándole al hombre que para acercarse a Dios tenía que haber derramamiento de sangre. Era la manera como tenía que venir, el derramamiento de sangre de un animal, en este caso. Y luego aquí, Abraham también, Dios le mostró que tenía que, no solamente era el sacrificio que iba a hacer, derramar la sangre de un animal, de un cordero, de un becerro, sino también que tenía que tener fe. Recuerda que Abraham fue justificado por la fe que tenía que en un Salvador, no solamente en la promesa de que iba a tener un hijo cuando todavía no tenía hijo, sino que ese hijo que iba a nacer conforme a la voluntad de Dios, de ahí iba a seguir la simiente, esa simiente incorruptible, esa simiente que el Señor prometió en Génesis capítulo 3, versículo 15, donde prometía que la simiente, no la mujer, sino la simiente de la mujer, iba a pisar a la serpiente en la cabeza, la iba a destruir su imperio un día. Y entonces, después de esto, vimos en Éxodo que el pueblo salió y que hubo un castigo para los egipcios y solamente el pueblo de Israel, por instrucción que recibió Moisés de parte de Dios, cuando le dijo que prepararan el cordero pascual para el día 10, lo tuvieran hasta el día 14, el día 14 sacrificaran el cordero, tenía que ser sin manchas, tenía que ser sin defecto, ese cordero mostrando cómo tenía que ser el carácter de aquel que un día tenía que sacrificarse por la humanidad. Y ellos lo hicieron y colocaron en el dintel, en la parte de arriba de la puerta y en los postes de la puerta a los lados, tanto la parte horizontal como las dos verticales, colocando la sangre de ese cordero con ramas de hisopo. Y al hacer esto, cuando pasó el ángel tenía la instrucción de parte de Dios de matar a todos los primogénitos que encontrara en el país de Egipto. Y así sucedió. Pero gracias a Dios, Dios había instruido a Moisés y entonces en las casas, en el pueblo de Israel no sucedió nada de esto por causa de la sangre. Ahí se mostraba también que la sangre iba a traer una reconciliación y nos iba a librar al hombre de la muerte. No la muerte física ya, porque todos tenemos que morir, pero de la muerte espiritual, la separación por la eternidad de la presencia de Dios. Y ahora miremos acá, ya Dios le había dado la ley a Moisés, y aquí le está dando, en Levítico le está dando las instrucciones de cómo tenían que hacer los sacrificios. Esos sacrificios Dios los establecía para que el pueblo, a través de esos sacrificios, teniendo ya el tabernáculo, ya se había levantado el tabernáculo, teniendo el tabernáculo, ellos pudieran acercarse a Dios, entablar una relación con Dios.
Porque qué precioso, hermanos y hermanas y amigos, es que ese Dios tan grande y maravilloso, ese Dios que tiene tantos atributos preciosos que solo pertenecen a Él, hermano, se preocupe por una raza caída y unos seres tan infieles como somos el hombre y la mujer, hermano. Pero gracias a Dios que Él es bueno y misericordioso. Y entonces abre conmigo en Levítico capítulo 16 y miremos algo aquí, unas verdades también. Y aquí vamos a ver también, hermano, para que nosotros, hermano, valoremos cada día más. Mira, lo que más le pedimos a Dios y hermano, es que ustedes puedan llegar a entender cada día más todas las cosas preciosas que Dios ha hecho para que nosotros llegáramos a este pacto, para que tú y yo naciéramos en este pacto, todas las cosas que tuvo que hacer Dios para la manera ahora como nos acercamos a Dios, la facilidad que tenemos, hermano. La falta ya no es complicado, dice la palabra de Dios que nos acerquemos confiadamente, dice el libro de Hebreos. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, al trono del amor, al trono del perdón, al trono de la tolerancia, de la paciencia de Dios, de la misericordia de Dios, de la buena voluntad de Dios hacia nosotros. Mira, todas esas bendiciones, hermano, que nos acerquemos confiadamente a ese trono para alcanzar misericordia, hallar misericordia para el perdón de nuestros errores, las faltas que cometemos y hallar gracia para el oportuno socorro, la ayuda de Dios. Así como empezamos orando y oramos por las peticiones, por eso te digo, ten confianza. Vas a hallar gracia en el Señor Jesucristo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo está sobre ti, está sobre mí, está sobre nuestra familia y Dios nos ayuda y nos saca de los problemas, la situación que estés viviendo, ¿verdad? Pero miremos ahora esto tan precioso y saquemos las verdades para nosotros, para aplicarlas ahora para este tiempo. Esto fue hace más de 4.000 años, 3.500, 4.000 años. Sucedieron estas cosas, hermano. Pero mira, es lo hermoso que ahora lo podemos aplicar a nuestra vida, es que la palabra es viva y eficaz. Y la palabra, el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios, ¿qué? No pasará. Y entonces empecemos, hermano. Vamos a leer y vamos a meditar un momento en el día de la expiación. ¿Qué era el día de la expiación? Ellos sacrificaban diariamente un holocausto en la mañana, un cordero en la mañana, un cordero en la tarde. Eso era todos los días, tenían que hacerlo continuamente. Una manera como nos mostraba, hermanos, hermanas, que Dios, que tenemos que buscar de Dios no de vez en cuando, no de cada 8 días o cada 15 días, cada mes. Era diario que se tenía que hacer esto, diariamente, mañana y tarde, mañana y tarde. Un sacrificio continuo. Así tenemos que ser ahora nosotros. Ahora, ya no es un sacrificio literal de un animal, de un becerro, de un cordero, de un ave. Ahora somos nosotros mismos los que tenemos que sacrificarnos. ¿Cómo? Sacrificándonos, hermano, no haciendo lo que nos agrada, no haciendo nuestra propia voluntad, sino haciendo la voluntad del Señor. ¿Y dónde encontramos esa voluntad? En su bendita palabra. Por eso es que tenemos que meditar la palabra. Por eso, hermano, estamos recalcando mucho ahora, sacando estudios bíblicos para que entendamos cada día más. Y de esa manera, al entender, al escuchar la palabra de Dios, la fe es por el oír la palabra de Dios. La fe en nosotros va a ir creciendo y esa fe es pistis, que significa obediencia, fidelidad hacia Dios. Y entonces empecemos, hermanos, leamos. Vamos a leer este capítulo 16, pero vamos a sacar algunas verdades espirituales que están ahí, que la aplicamos para nuestras vidas, que ellos en ese tiempo tal vez no lo entendieron bien. Eran sombras, para ellos eran cosas, instrucciones de Dios muchas veces eran sombras, porque no lo entendían bien, porque habíamos dicho también, hermano, que la fe de ellos se proyectaba al futuro, ¿verdad? Al futuro, a lo que iba a ser Dios. La fe nuestra se vuelve hacia el pasado,
a cosas pasadas, a cosas que sucedieron hace casi 2000 años, cuando el Señor murió en esa cruz del Calvario. Ahora también tenemos fe y nos proyectamos al futuro, pero ya no esperando a un Mesías para que venga a consumar un plan de redención, sino esperamos al Mesías, esperamos al Cristo resucitado, que Él venga por nosotros para terminar la obra que él hizo en la cruz del Calvario, que es cuando Él nos vaya como les decía, a que resuciten los muertos en su venida, y que los que estemos vivos de la iglesia seamos transformados y nos vayamos con Él, para estar con Él ya para siempre, ¿verdad? De todas formas, nosotros esperamos un futuro, pero un futuro diferente. Ya no esperamos a que se consuma un plan de salvación en que el Señor se sacrifique, sino ya esperamos es aquel que se sacrificó en la cruz, que venga a establecer su gobierno acá en la tierra. Es diferente, ¿verdad? Pero ellos, de todas formas, tenían fe, y vuelvo y te digo, todos nos salvamos, todos los salvos, los que se han salvado, los que nos estamos salvando, los que faltan por salvarse, todos, hermanos, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, hasta cuando se termine la historia de la humanidad, todos vamos a ser salvos solamente es por fe. La fe en Dios, el Salvador, la fe en el Señor Jesucristo, ahora que nosotros sabemos que es a través del Señor Jesucristo. La fe que los antiguos del Antiguo Testamento tenían, no sabían que su nombre iba a ser Jesucristo. Ya Isaías había colocado en Emmanuel, Dios con nosotros, pero que ellos tenían fe en que había un Salvador. Alguien iba a salvar a la humanidad. No se sabía bien cómo era, no se entendía en qué tiempo, en qué forma, en qué circunstancias, pero tenían fe. Y entonces dice la palabra de Dios en el versículo 1 de Levítico 16. Empecemos a leer, dice: habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón. En capítulos anteriores habían muerto los hijos de Aarón porque entraron con fuego extraño a quemar incienso. Y era que en ese tiempo era delicada las cosas, hermano. Ahí lo que tenemos que ver no es tanto, hermano. ¿Te acuerdas que te he dicho que muchas personas, dicen, oye, es que leer el Antiguo Testamento, Dios era muy fuerte, sin misericordia? No, hermano, lo que pasa es que como no estaba Cristo, las cosas, Dios daba las cosas y el hombre tenía que sujetarse para, si se sometía a ese pacto, como decir este pacto del monte Sinaí, este pacto que vino a través de Moisés, ellos tenían que, si se querían someter, tenían que guardar las cosas, o si no recibían castigo, porque el Señor sí dijo que iban a recibir castigo, por la santidad de Dios, hermano. Es que la santidad de Dios, tenemos que entender bien que esa santidad, hermano, es, hermano, la esencia de Dios. Porque Dios es puro, en Dios no hay una mancha, siquiera no hay un defecto. Él nunca ha cometido un defecto, algo donde Él peque, que Él se equivoque. No ha sucedido ni sucederá nunca, porque Él es Dios. Y entonces lo que el Antiguo Testamento me muestra, hermano, era que era complicado acercarnos a Dios, era complicado para la gente, aunque Dios abrió esa puerta, pero es que Él es demasiado santo y nosotros, la humanidad, demasiado imperfecta. Pero sigamos. Entonces ellos habían muerto cuando se acercaron delante de Jehová y murieron por eso, por desobedientes, porque ofrecieron fuego, ofrecieron incienso con fuego, no sacado del altar de sacrificio, sino otra clase de fuego que no sabemos, la palabra no dice de dónde lo sacaron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo. O sea, ¿recuerdas que el santuario era el tabernáculo, verdad? Y que habían dos divisiones. La primera parte era el lugar santo. Había una cortina pesada ahí que dividía el lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santísimo era donde estaba el arca del pacto. En el arca del pacto encima había una tapa que se llamaba el propiciatorio, donde estaban dos representaciones de dos querubines inclinados ahí, y ahí, entre esos dos querubines que estaban inclinados, ahí estaba la presencia de Dios. Ahora, volvemos a decir también, no la presencia de Dios en todo su esplendor, porque hubiera deshecho todo ahí.
Hubiera muerto toda la gente por esa santidad, hermano. Si no era la Shekinah, esa representación de Dios para ese tiempo. Pero siendo así, mira lo que dice, sigamos leyendo. Dice, di a Aarón, en el versículo 2, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo. O sea, al lugar santísimo, no en todo momento. Los sacerdotes entraban diariamente al lugar santo, pero estaba prohibido pasar al lugar santísimo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. O sea, eso estaba el arca, y el propiciatorio, que era la tapa que estaba encima del arca, estaba en el lugar santísimo. No podían entrar porque el que entrara ahí moría. De una vez moría por la presencia de Dios. Ahí vuelvo y te digo, no es para uno decir, pero tremendo Dios, como parece que Dios se deleitara en matar a la gente o algo. No, no, hermano, lo que nos está mostrando era que Dios era tan, o es tan santo, mejor, tan puro, que criaturas que somos impuros, pecadores, no podemos acercarnos cuando queramos a Dios. No podían acercarse, hermano. ¿Sí ve? Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio, o sea, sobre esa tapa en el lugar santísimo, ¿verdad? La tapa que está encima del arca. Con esto entrará Aarón en el santuario. O sea, podía entrar, en este caso, Aarón era el sumo sacerdote. Habían otros sacerdotes que eran los hijos. Y después, en generaciones a generaciones, seguía el sacerdocio aarónico. Eran familia de Aarón, de la familia de Aarón. Ellos eran de la tribu de Leví. Pero no todo el que estaba en la tribu de Leví podía ejercer el sacerdocio. Tenían que ser descendientes de Aarón y de sus hijos. Ellos eran los que podían ser, ¿qué? Sacerdotes. Y siempre había un sumo sacerdote, o sea, el que, digamos, la cabeza principal en ese momento del sacerdocio, de los sacerdotes, era el sumo sacerdote. En este caso era Aarón. Y por eso el Señor le dice, con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Una ofrenda que era el holocausto, y un becerro, y era un carnero, y un becerro para expiación. Expiación es para perdón de pecados, ¿verdad? Sigamos. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Cuando entraba, esto era para el día de la expiación. El día de la expiación era un solo día en el año. Una sola vez que podía entrar el sumo sacerdote a hacer expiación, a hacer una ofrenda para el perdón de pecados. Ya vamos a mirar qué era esto, qué significa esto. Sigamos leyendo. Y de la congregación, entonces él tenía que entrar con esa vestidura. Primero expliquemos esa parte. Tenía que entrar con una vestidura de lino, ¿sí? De la túnica de lino, con sus calzoncillos de lino también, ¿sí? La ropa interior. Y se ceñiría con un cinto de lino y con una mitra de lino también, digamos, la parte de arriba en la cabeza, pero todo era de lino. Esto significa que tenía que acercarse, primero tenía que acercarse a Dios en total humillación. No era con las vestiduras regias del sumo sacerdote, porque había otras vestiduras que eran hermosas, que eran, hermano, tenían cosas preciosas. Recuerdan, el pectoral tenía piedras preciosas, era bordada con hilo de oro. Sí, eran hermosísimas esas vestiduras del sumo sacerdote, esplendorosas. Pero en este momento, como era para expiación, para acercarse a Dios, reconociendo la culpabilidad, ese día se reconocía, pues ellos lo hacían continuamente, pero este día era un día especial donde el pueblo, era el día donde tenían que ayunar. El pueblo de Israel no tenía instrucción de ayunar, no tenían que ayunar continuamente ni nada de esto, hermano. Ya lo hacían por iniciativa propia. Pero el día de expiación sí era un día de ayuno, un día de dolor, un día de reflexión, un día de reconocer las faltas que habían fallado a Dios, un día de quebrantamiento. Y por eso el sumo sacerdote se vestía vestiduras de lino, pero de lino, mira que no dice lino fino ni nada de esto, sino lino. Un vestido común, como el estilo algodón, simple, sencillo, que era
Esto era representación de que la persona para acercarse a Dios tenía que acercarse de una forma que humilde, con humildad, reconociendo, hermano, sus faltas, reconociendo sus imperfecciones, reconociendo que se acercan a un Dios santo, puro y perfecto. ¿Sí ves, hermano? Hoy en día se ha perdido eso, ¿verdad? Hoy en día, hermano, el cristiano se acerca a Dios de cualquier forma, de cualquier manera, muchos. Algunos, gloria a Dios, tienen todavía ese temor. Se guarda cierto temor, cierto respeto, cierta reverencia hacia Dios. Pero muchos la han perdido, hermano. Muchos van a la iglesia, a una congregación, a muchos van hasta en chancla, hermano. Van vestidos como caiga, así, digamos, informalmente ahí. Y eso no es que, te digo, no es que la vestidura haga diferencia o algo, pero muchas veces el vestirse así de una forma informal, como tan mal trajeado, es una manera que hace ver que la persona como que no le interesa tanto en las cosas de Dios, no le interesa. Ahora, lo que más tenemos que tener cuidado no tanto en la presencia física, ir bien vestidos, muy elegante o algo, no es malo tampoco. Lo malo es cómo nos acercamos a Dios en nuestro interior. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Estamos vestidos de lino? ¿Vivimos semanalmente en humillación para acercarnos a Dios diariamente? Reconociendo que Él es Dios, que Él es perfecto. ¿O estamos con vestidos ostentosos, digamos espiritualmente, orgullo, vanidad, mundanalidad, vicios de pronto? Si es para acercarnos a Dios, tenemos que acercarnos, hermano, totalmente rendidos y humillados. Y hermoso, hermano, es vivir una vida de esa forma, humillados ante Dios, sujetos a la voluntad de Dios, como siervos, ¿verdad? Y entonces, bueno, dice la palabra que Aarón tenía que presentarse con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Y sigamos leyendo. Él tenía que vestirse, pero antes de vestirse tenía que lavarse todo su cuerpo con agua. Versículo 5. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Volvamos a repetir. Aarón tenía que presentarse con un becerro para expiación por él mismo y un carnero para holocausto por él, solamente por él. Pero el pueblo tenía que traerle dos machos cabríos para expiación, o sea, para el perdón de pecados, y un holocausto, que era también con un carnero. Perdón, sí, 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto, para ofrenda. O sea, eran 5 animalitos, ¿verdad? 2 que colocaba Aarón, 3 que colocaba el pueblo, toda la totalidad del pueblo. Y sigamos leyendo. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, o sea, por él. Y hará la reconciliación por sí y por su casa. O sea, él tenía que sacrificar ese becerro era por expiación, o sea, para el perdón de pecados de él y de su familia, de sus hijos, de su esposa, para ellos nada más. ¿Sí? Tenía que hacer esa reconciliación. Y entonces dice así, sigamos en el 6. Después tomará los 2 machos cabríos. Esos 2 machos cabríos será para expiación ¿de quién? Del pueblo, ¿verdad, hermanos? Ahí vamos entendiendo. Tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, antes de entrar al lugar santísimo. Ahí nada más, ahí los presentaba los 2 animalitos que iban a ser sacrificados por los pecados del pueblo. Y entonces dice acá, mira, 8, dice, y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Una suerte por Jehová, otra suerte por Azazel. Decir, echarán suertes, no sería con dados algo, alguna forma podrían tomar dos
dos ramitas, dos palitos y colocarle, bueno, para con estas ramas y este pedacito de rama, la más cortica va a ser para Jehová, la más larguita lo vamos a colocar como Asael. Sí, era una forma así, no era que se echaran dados o algo de estas cosas. Pero se tenía que hacer diferencia entre los dos machos cabríos que se iban a sacrificar por los pecados del pueblo, ¿verdad? Entendamos eso, por los pecados del pueblo. Y entonces uno queda por el Señor, dedicado para el Señor, el otro queda dedicado por Azazel. Y sigamos leyendo el 9. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. O sea, el que caía por suerte, o sea, para el Señor. Este va a ser para Jehová, para el Señor. Ese pobre, ese pobre macho cabrío lo mataban. Tenía que ser sacrificado. Sigamos leyendo y después miramos el otro. Mas el macho cabrío sobre el cual cayera la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Ya vamos a mirar eso, Sigamos leyendo. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya. Ese era el que le pertenecía a él. Ese era el que iba a hacer expiación por el pecado de él y de su familia, ¿verdad? Y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. O sea, tenía que presentarse, primeramente tenía que sacrificar por él mismo, por los pecados de él, los pecados de su familia, de su hogar. Después tomará un incensario, entonces lo sacrificaba, tomará un incensario lleno de brasas del fuego del altar del sacrificio, del altar de bronce donde sacrificaban los animales, que estaba en el patio al frente del tabernáculo, no dentro, ¿verdad? Entonces lo tomaban. Y sus puños llenos del perfume aromático molido, o sea, de incienso, y lo llevará dentro del velo. Él cogía un incensario, lo llenaba de incienso, tomaba el fuego del altar del sacrificio, o sea, de allí donde se sacrificaban los animales, que está en el patio, que fue lo que no hicieron los hijos de Aarón, y por eso ellos murieron, porque ese era el orden. Y en ese tiempo, hermano, las cosas tenían que hacerse conforme Dios la había escrito, conforme las instrucciones que Dios les había dado, o si no, hermano, so pena de muerte. Y entonces tenía que entrar y lo llevará dentro del velo. O sea, ahí era en ese momento que él entraba al lugar santísimo. Primero al lugar santo, pasaba por el lugar santo, corría la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo, y entraba al lugar santísimo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio, la tapa donde estaba, la tapa que estaba encima del arca del Señor, donde estaba la presencia del Señor. ¿Sí estamos más o menos tomando el hilo? ¿Te acuerdas que yo te dije que leyeran ese capítulo 16 para que ahorita que lo estamos meditando, lo puedas discernir más fácilmente? Pero entonces tomaba el incensario, lo ofrecía delante de Jehová y en el propiciatorio, y entonces eso producía una nube, ¿sí? Y la nube del perfume, o sea, la nube del incienso. El incienso produce perfume cuando se quema, pero produce también produce una nubecita, humo, ¿verdad? Cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. O sea, aún no podía ni mirar allá en el propiciatorio, no podía mirar si estaba la presencia de Dios, cómo era la presencia de Dios, ni nada, porque se moría, siendo que Dios le autorizaba ese mismo día, pero no podía sino entrar después de haber sacrificado el becerro por expiación por sus pecados y los pecados de su familia. Y luego con el incensario empezar a entrar al lugar santísimo, pero empezar a echar incienso así hacia adelante, donde estaba ahí el arca del pacto, la tapa del propiciatorio ahí, pero no, para no poder mirar, para que la nube, ese humo que expedía el incienso, cubriera el propiciatorio y él no pudiera ni mirar ahí porque podía morir. Eso nos habla, hermano, vuelvo y te digo, es que Dios no puede, por su santidad, Él no puede pasar los pecados. Él no puede hacer la vista, como decimos, el de la vista gorda. Hay un dicho que dice así. Él no puede hacer eso de pasar los pecados de la persona así nomás.
¿Sí ves? ¿Por qué se condena a la gente? ¿Por qué Dios, hermano, porque Dios tiene que condenar, dar un decreto, un juicio de condenación al pecador? Es por el pecado, hermano. Porque el pecado es la ofensa más grande hacia el Señor. Entonces leamos el 14, hermanos. Dice, tomará luego de la sangre del becerro. Él llevaba en un tazón la sangre del becerro que había matado afuera, en el patio, en el altar del sacrificio, ¿verdad? Lo había degollado, había tomado sangre, la había colocado en un lebrillo, una vasija. Y entonces, estando ahí adentro en el propiciatorio, tomaba de la sangre que estaba en esa vasija y rociará con su dedo hacia el propiciatorio, o sea, untaba con el dedo en la sangre del animalito del becerro y empezaba a lanzarlo así con el dedo hacia el propiciatorio. ¿Sí? Esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre, o sea, 7 veces tenía, ahí se alcanza a escuchar el sonido, así, con el dedo, pongámosle el índice. Una vez, otra vez la untaba ahí en el tazón, después otra vez 7 veces y así hacia el propiciatorio. Después ya salía otra vez. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pueblo, por el pecado del pueblo. Ya tomaba, recuerda que ese era el macho cabrío, que la suerte había caído, que era para el Señor, para Jehová. Ese tenía que sacrificarse por el pecado del pueblo. Ese era para el pecado del pueblo. Mira, ¿sí ves? Y llevará la sangre detrás del velo. Otra vez entraba al lugar santísimo. Otra vez podía entrar. Era el único día que el sumo sacerdote, era el autorizado, no era sino el sumo sacerdote de ese año. Y no podía entrar sino ese día para hacer esto. Y no era todo el día que iba a estar, solamente cuando iba a ofrecer estos sacrificios, a derramar esta sangre allá, podía entrar solamente. Porque leamos nuevamente, después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro. Recuerda, tenía que pasar del patio, se sacrificaban los animales, tomaban la sangre, la colocaban en un tazón, vamos a decirlo así, en un tazón, entraba al tabernáculo, primero tenía que entrar al lugar santo y luego tenía que pasar la cortina que había, el velo que había para entrar al lugar santísimo. Solamente él podía hacerlo una vez al año, vuelvo y te digo. Y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. O sea, también tomará esa sangre del macho cabrío, como la había tomado del becerro, que el becerro era por el pecado de Aarón y el pecado de su familia. Ahora tenía la sangre del macho cabrío y hacía lo mismo, tomaba la sangre con el dedo y volvía y esparcía así hacia adelante, hacia el propiciatorio, 7 veces, para los pecados del pueblo. ¿Sí? Sigamos leyendo. Así purificará el santuario a causa de la impureza de los hijos de Israel. Mira que hasta eso. O sea, siendo las cosas santas en el santuario, o sea, en el tabernáculo. Pero el pueblo, o sea, el tabernáculo está en medio del pueblo. Y el pueblo era pecador. Y manchaban las cosas, no a Dios, pero las cosas de Dios. Aún el mismo santuario quedaba como algo contaminado por el pecado. Es que el pecado contamina, hermano. Tú sí ves que nosotros al pecado ahora ya no le damos un valor tan grande. Uno, no le damos el valor debido a la santidad de Dios. Muchas veces pensamos que Dios es como nosotros. Pero Dios es totalmente santo y puro, hermano. Mira, estas enseñanzas son para eso, para que empecemos, hermano, a entender mejor y a cambiar nuestra manera de ser, hermano. A cambiar, a esforzarnos, a pedirle a Dios que nos ayude, a pedirle al Señor que obre en nuestra vida, que tenga misericordia de nosotros y que nos podamos apartar más de lo que éramos en un tiempo, de lo que fuimos, y no caer nuevamente en esas cosas y que no vayamos a adoptar otras cosas que ofenden la santidad de Dios. El Dios demasiado santo, hermano. Y entonces ellos hacían eso. Entonces esto también hacía que se purificara el santuario. Estamos en el versículo 16. A causa de las impurezas de los hijos de Israel. ¿Sí ves? Oye, preguntemos un momento, en la iglesia, ¿cómo está la iglesia?
¿Será que afecta la impureza cuando la gente va a la iglesia, a la congregación y se reúnen en un servicio entre semana, al ayuno, el culto del domingo? Si ves que afecta, hermano. Si todos viviéramos una vida agradable a Dios, nos guardáramos, lucháramos, nos esforzáramos por pecar lo mínimo, por no pecar, mejor dicho, pecados muy, muy suaves, hermano, que ya es por error se cometieron, no porque los hago continuamente. Eso es lo que quiero decir. ¿Cómo sería la gloria de Dios en medio de nosotros, de su pueblo? ¿Cómo se agradaría a Dios de reunirse con su pueblo, con su iglesia, viéndonos, no que no fallemos, sino viéndonos que luchamos y nos esforzamos por fallar lo mínimo y que ya no vivimos practicando continuamente los pecados, lo mismo de siempre? Precioso sería eso, hermano. Y sigamos entonces leyendo el 16. Así purificará el santuario con esa sangre del macho cabrío, que era la sangre, ese animal estaba apartado para expiar los pecados del pueblo, ¿sí ves? Para expiar los pecados del pueblo. Y entonces dice, a causa de impureza, de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. Miren, de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión. O sea, también queda purificado, queda santificado, nuevamente limpio de toda contaminación, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. ¿Sí ves? Si es que el pecado contamina, hermano. El pecado contamina. El pecado mancha, hermano, nuestras vestiduras. Recuerda que tú y yo tenemos vestiduras espirituales. Y esas vestiduras deben ser blancas, limpias. Porque Dios dice que Él es santo y nosotros tenemos que ser, ¿qué? Santos también, hermanos, ¿sí ve? Pero sigamos leyendo, 17. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él, o sea, Aarón, entre a hacer la expiación en el santuario, en el lugar santísimo, allá pasar por el lugar santo y entrar al lugar santísimo después de la cortina, después del velo que había. Hasta que él salga. Nadie puede entrar, ni siquiera podían entrar al lugar santo en ese momento. Miren, algo tan especial, ¿verdad? Que ni siquiera podía entrar nadie, ningún sacerdote, ninguno de ellos podía entrar, solamente el sumo sacerdote en ese momento, porque era un día muy especial. Habían las fiestas, 3 fiestas muy importantes para los judíos: la Pascua, la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de las primicias del Pentecostés. Eran las fiestas que eran más sagradas para ellos. Pero esta fiesta, o mejor, esto no era fiesta, porque vuelvo y te digo, era un momento de contrición, un momento, hermano, de quebrantamiento, un momento de reconocer sus pecados. Era algo muy importante, porque era el momento, era el día donde se perdonaban todos los pecados. Ahora, lo digo en cierta manera, se perdonaban porque eran más bien cubiertos los pecados del pueblo, porque no había perdón, verdadero perdón, porque estos sacrificios no podían perdonar esos pecados, eran cubiertos apenas. Pero no me quiero adelantar, porque ese tema vamos más adelante también. Entonces nadie podía entrar hasta que hubiera hecho expiación por sí y por su casa y por toda la congregación de Israel. Estamos en el versículo 17. ¿Sí ves? Tenía que hacer todo esto. Y solamente el sumo sacerdote podía hacerlo. No podía ser otro sacerdote, sino solamente el sumo sacerdote que estaba nombrado ese año. Para el caso estaba el nombrado. Y luego dice, y saldrá, 18, y saldrá al altar que está delante de Jehová. O sea, al altar volvió a salir al patio. En el patio estaba el altar de bronce donde se sacrificaban los animales. Ahí eran donde se quemaban. No se quemaba nada dentro del tabernáculo, no. En el tabernáculo nada más se ofrecía esa sangre. Pero el cuerpo del animal quedaba afuera en el patio, en el altar
del sacrificio, el altar de bronce. Y este altar es el que se refiere el versículo 18. Y saldrá al altar que está delante de Jehová, y lo expiará, y tomará la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Esos cuernos, hermano, eran como unas puntas ahí en el altar del sacrificio en el patio. Yo estoy tratando de descifrar la mejor forma, de mostrarlo de la mejor manera para que lo puedas entender. Era el altar que quedaba afuera en el patio, no en el lugar santo ni en el lugar santísimo, sino en el patio. Y entonces él derramaba sangre, dice, y tomará de la sangre del becerro, que era por el pecado de quién, de él mismo, ¿verdad? De Aarón y de su familia. Y tomará de la sangre del macho cabrío, que era por el pecado de quién, del pueblo, ¿verdad? Y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, o sea, la untaba ahí, la sangre en esos 4 cuernos. Tenía 4 esquinas, ¿verdad? Lo colocaba. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará. También el altar del sacrificio tenía que ser limpiado por los pecados del pueblo, ¿sí ves, hermano? Y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Hay que hablarlo nuevamente, hermanos. Tenemos que cuidarnos y guardarnos. Por eso el Señor dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Santo y agradable. Porque ahora ya no llevamos animales, somos nosotros mismos los que somos en sacrificio espiritual, quebrantados, sometidos a la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios, cuidándonos de pecar, cuidándonos de caer en tentación, de cometer errores en nuestra vida. ¿Sí ves, hermano? Reflexionamos un momento, ¿cómo está la iglesia hoy en día delante de Dios, hermano? ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo nos estamos presentando delante de Dios hoy cuando vamos a reunirnos? Dios nos ayude, Dios nos guarde, Dios, por favor, ayúdanos, Señor. Hay que pedirle mucho al Señor eso, porque es más importante ahora. O sea, eran ritos muy hermosos y de mucha solemnidad. Pero ahora, hermano, ya no es la sangre de animales, ya no es la sangre de un becerro, no es la sangre de un macho cabrío, no es la sangre de un carnero, no es la sangre de una oveja, es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál será más importante? ¿A cuál hay que tenerle más respeto y reverencia? ¿A la sangre de los animalitos o la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Ves, hermano? Si vemos... Esto nos llama, mira que el Antiguo Testamento tiene verdades que uno va sacando, hermano, y lo va haciendo reflexionar y darse uno cuenta, padre, ¿verdad? Si en el tiempo había tanta solemnidad, si en el tiempo el sumo sacerdote tenía que cumplir las cosas al pie de la letra, y los demás también, nadie se podía acercar, nadie podía entrar al santuario, al tabernáculo. Demandaban mucho, acercarse a Dios demandaba mucho, hermano, hacer las cosas y acercarse de la manera como Dios lo había hecho, había hecho que Moisés escribiera. Las instrucciones para el pueblo, las instrucciones para los mismos sacerdotes, para el sumo sacerdote. Dios nos ayude, hermano, reflexionemos y Padre, ayúdame ahora que yo sea más... Yo me acerque a ti con más respeto, con más reverencia, Dios mío. Que yo venga delante de ti y me presente no de cualquier manera. Y vuelvo y te digo, es bueno, hermano, ir a la congregación. Y ahora que estamos cerca de volver a la congregación, hermano, es bueno. Qué bueno es ir bien vestido, bien arreglado, hermano, muy bien. Eso debemos hacerlo también, porque ahí también mostramos la reverencia, el respeto al Señor. Pero lo primero es lo de adentro, porque lo de adentro es lo que refleja lo que hay afuera. Y entonces cada día procuremos y luchemos, hermano, para cuando nos presentemos, hermano, en lugar de causar impureza en la reunión, que hermano, que Dios sienta, este hijo mío, cómo está andando desordenadamente,
cómo viene a presentarse con sus vestidos espirituales manchados, sucios. Que nos presentemos así, hermano, con perfume, pero no con un perfume francés, sino con el que nos da el Espíritu Santo, el perfume de la santidad, de obedecer a Dios, del temor, de la humillación reverente hacia el Señor, hacia aquel que es santo. Hay que cambiar ese estilo, hermano, porque mira que ellos llevaban algo que era de mucha importancia para ellos. Era la fiesta, una fiesta importantísima para ellos, la fiesta más importante en ese sentido, hermano, donde se presentaban los pecados para que Dios cubriera esos pecados, pudieran ellos tener algo de paz en su corazón, de sentirse bien delante de Dios, de que hayan sido perdonados de sus pecados. Y entonces, sigamos leyendo el 19, vamos en el 19, ¿verdad? Que esparcía sobre él la sangre con su dedo, la sangre tanto del becerro por los pecados de él. Ya estaba afuera, ya había esparcido la sangre sobre el propiciatorio, allá en el lugar santísimo. Se había presentado para que perdonara los pecados del Señor, de él, de su familia con el becerro, con el macho cabrío. También esparcía la sangre allá sobre el propiciatorio con su dedo 7 veces para el perdón de los pecados del pueblo, de todo el pueblo, de todos los israelitas. Y luego salía del lugar santísimo para por el lugar santo, salía del tabernáculo, iba allí al patio y se presentaba en el altar del sacrificio, y también hacía lo mismo, esparcía la sangre, untaba en los cuatro cuernos del altar que estaban en el altar, las 4 esquinas, las untaba con la sangre, y dice: y esparcirá sobre él la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará las inmundicias de los hijos de Israel. Y entonces sigamos, mira, dice: cuando hubiera acabado de espiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, tanto el santuario que era el tabernáculo, como el santuario y el tabernáculo, o sea, tanto el lugar santo como el lugar santísimo, y tanto el altar, o sea, el altar ahí del sacrificio que está en el patio, hará traer el macho cabrío vivo. Ahora ya, mira, ya se habían ofrecido estos 2 animales, un becerro por los pecados de Aarón y su familia, el macho cabrío por los pecados del pueblo. Quedaba un macho cabrío, ¿verdad? Y quedan 2 carneros pendientes también. Uno por Aarón y su familia, uno por el pueblo. Pero ahorita ponemos la atención en el macho cabrío que quedaba vivo, el que iba para Azazel, ¿verdad? Y entonces mira lo que dice: cuando hubiera acabado de espiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, el que estaba vivo, y pondrán sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todos los pecados, todas las faltas. Señor, perdona por las mentiras, perdona por las malas palabras, perdona porque de pronto hay gente que ha robado a su prójimo, perdona porque alguno ha sido infiel con su esposo, con su esposa, perdona por esas cosas. Tenía que confesar los pecados poniendo las manos sobre el macho cabrío, ¿sí? Las 2 manos sobre el animal. Y confesará las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Mira, era como una transferencia. Era el sumo sacerdote el único que podía colocar eso, y era como transferir todos los pecados de él mismo, de su casa y del pueblo de Israel, colocarlos sobre el macho cabrío. Y entonces mira, ¿por qué lo hacía así? Mira: y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío estaba vivo, ese no moría. El que era por Azazel no moría. El que era por el Señor era sacrificado. Pero este macho cabrío que llevaba los pecados del pueblo no era sacrificado. Mira, dice: y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. O sea, ese macho cabrío, alguien lo sacaba por allá, fuera del campamento. Recuerda que estaban en el desierto en ese momento. Lo llevaba unos
una distancia, unos kilómetros, tenía que ser una persona que viera bien, se ubicara bien para que no se perdiera después. Lo soltaba por allá y del macho cabrío no se volvía a saber qué pasaba. Si se moría, si lo encontraban a personas por allá, algunos otros caminantes allá en el desierto de otras tribus o algo, no sabemos, no se sabe. Lo único cierto es que ese macho cabrío no volvía más. Pero se suponía, o sea, esto representaba mejor, que ese macho cabrío se llevaba todas las iniquidades. Volvamos a leer esa parte, mira. Dice que el 21, mira, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas las faltas, todas las iniquidades, todas sus rebeliones y todos sus pecados, o sea, todo lo malo que hacían, todo lo que no se acordaban ellos, porque también ese día era por pecados que eran de ignorancia, que no sé, yo pequé, de pronto ofendí a alguien y no me di cuenta en el momento, le dije una cosa y resulta que no era y mentí de pronto sin darme cuenta. Cosas así, hermano, también todos esos pecados. Y todos se colocaban poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. O sea, él la llevaba. Y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Ahora, ya para finalizar, y en la próxima, hermano, vamos a seguir leyendo y meditando en esta última parte del capítulo 16. Léelo nuevamente, hermano. Léelo hasta que lo entiendan mejor. Yo espero que puedas entenderlo mejor, que amplíes, ensanches el entendimiento en las cosas de Dios. Pero miremos entonces algo en el Nuevo Testamento referente a esto. Capítulo 8 de Hebreos. Vamos al Nuevo Testamento. Recuerda que Hebreos, no sabemos quién escribió, se dice mucho que fue Pablo el que escribió la epístola a los Hebreos, pero bueno, quien haya sido, lo hizo bajo la inspiración. Lo importante es que lo hizo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y aquí se resumen mucho las cosas que vemos allá en las instrucciones de la ley en el Antiguo Testamento, se resumen mucho acá. Y aquí las vemos más con claridad, mira. Vamos a mirarlo, mira. Capítulo 8. Yo no sé el tópico de tu Biblia si dice así, pero el mío dice el mediador de un nuevo pacto. ¿El mediador de un nuevo qué? Pacto. ¿Quién es el mediador de un nuevo pacto? Jesucristo. ¿En qué pacto estábamos ahí? En el pacto de la ley, ¿verdad? En el pacto mosaico. En el pacto del monte Sinaí. Pero aquí vamos a mirarlo ahora desde una perspectiva del Nuevo Testamento ahora. Mira, versículo 1, leamos ahí, hermanos y hermanas. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, está hablando, si tú lees el capítulo 7, dice el sacerdocio de Melquisedec, una comparación entre el sacerdocio de Melquisedec en el Antiguo Testamento y el sacerdocio del Señor Jesucristo, una comparación que era una forma que se estaba revelando que iba a haber un sacerdocio diferente al sacerdocio arónico de Aarón. Yo no sé si estarás un poquito enredado, hermano, porque no entiendes, pero hermano, trata de entender, porque necesitamos entender palabras, necesitamos conocer, necesitamos, hermano, ampliar, necesitamos salir de lo elemental. Necesitamos, Hebreos habla el capítulo. Mira, yo me devuelvo una hoja, no sé cuántas hojas tendrás que devolverte tú, pero yo creo que poquito. Vuélvete un momento al capítulo 6, ahí mismo de Hebreos. Estamos en el capítulo 8, pero vuélvete 2 capítulos atrás, capítulo 6, y mira algo conmigo. Dice, versículo 1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Los rudimentos son lo inicial, lo elemental. ¿Sí? Y mira lo que dice, que son las cosas elementales apenas. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Adelante a la perfección.
La perfección, recuerda, no es que ya vamos a llegar a un momento de perfección que no vamos a equivocarnos, que no vamos a pecar más. No, no. La perfección significa madurez espiritual, crecimiento espiritual, enriquecernos espiritualmente, del conocimiento de las cosas de Dios. Y eso me va a llevar a vivir una vida, hermano, como una persona, vamos a ponerlo en la parte secular, cuando una persona ya ha crecido, una persona de 40 años que ha vivido la vida, conoce las cosas, ha aprendido de sus errores y empieza a llevar una vida, hermano, una vida bien, hermano, bien organizada, una vida con propósito. Así debe ser nuestra vida también espiritualmente, hermano. Vamos a la perfección. Te animo, hermano, para que leas palabra, para que estés continuamente meditando en la palabra. Medita en estas enseñanzas, anota, mira, vuelvo y te digo, qué bueno es sentarnos para escuchar estas prédicas con un esfero, con una libreta, apuntar los versículos, apuntar algunos detalles, lo que se habló. Hoy tenemos una facilidad en esto, en estos momentos tenemos una facilidad, hermano, que estas enseñanzas quedan grabadas y se pueden volver a repetir. Y al repetir, de pronto vas a comprender algo que en el momento que escuchaste, en la primera vez que escuchaste, no lo entendías. ¿Sí ves? Pero bueno, sigamos adelante. Entonces, sigamos ahí en el capítulo 6, ya vamos al 8 para finalizar. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Sí ves? ¿Sí ves? Tenemos que hacer eso. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacerlo? Vuélvete ahí al capítulo 5, versículo 12, ahí más arribita. Mira lo que dice. Porque debiendo ser ya maestros. Miremos el 11 mejor, mira. Para más seguridad, miremos el 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. No porque sea difícil, sino porque por cuantos habéis hecho tardos para oír. Los mismos hebreos se habían hecho tardos. Habían dejado a un lado a estos hebreos que se les hablaba, hermano. Eran personas que estaban en la diáspora. La diáspora estaban alejados del pueblo de Judá. No estaban en el territorio, estaban lejos, en otras naciones. Y entonces la distracción de la vida, los negocios, todo esto los hacían que se entendieran un poco de las cosas de Dios. Y entonces por eso él les decía, el escritor les decía, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, mira. Después de tanto tiempo, hermano. ¿Cuántos cristianos llevan 5, 10, 15 años y no saben todavía buscar en la Biblia? No saben si Levítico está al comienzo de la Biblia o al final de la Biblia o está en el Nuevo Testamento. ¿Sí ves, hermano? Que necesitamos poner de nuestra parte, tener el deseo de aprender. Recuerda que tenemos un maestro extraordinario que es el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo. Cuando nosotros tenemos el deseo de aprender, Él nos abre el entendimiento, nos capacita para que entendamos. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. ¿Cuáles son los rudimentos de la palabra? O sea, lo elemental apenas. Las cosas fáciles. Porque es que a veces ni las personas entienden, ni los cristianos entienden por qué murió Cristo en una cruz. Y finalicemos, miren. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Mira qué tremendo. Necesitan es de leche, o sea, como un bebé, como un infante apenas. No alimento sólido, porque el alimento sólido no se le puede dar a un bebé. Así, si ves, se está comparando. Necesitamos crecer, hermano, necesitamos crecer, necesitamos empezar a conocer más de la palabra de Dios. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, ¿sí ves? Es inexperto, entonces es inexperto, no sabe buscar, no entiende, pero ¿qué es lo que están hablando? Esto está más enredado que un bulto de anzuelo, no entiendo nada. Pero no es porque no puedas,
es porque a veces no se quiere, es porque a veces no tomamos, bueno, yo quiero aprender y necesito capacitarme y voy a empezar a leer la Biblia. Si no entienda, hermano, Dios te va haciendo el entendimiento. Cuando lees la Biblia y escuchas un mensaje de pronto sobre lo que estás leyendo, sobre lo que leíste la noche anterior, ahí Dios te abre el entendimiento. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, ¿sí ve? Esa es la perfección, la madurez espiritual. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Tiene uno ejercitado los sentidos espirituales y entonces yo sé qué es bueno y qué es malo. ¿Qué me conviene? ¿Qué no me conviene? ¿Qué decisiones tengo que tomar en una situación? Conforme a la palabra, recuerda, el Espíritu Santo me recuerda en una situación, en una tentación, el Señor me recuerda, tú tienes que hacer así, así. Mira que recuerda que hubo un siervo mío allá que en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento que hizo de esta forma cuando estuvo en un momento de dificultad, algo, tomó esta decisión y yo lo respaldé. Por eso es que necesitamos el conocimiento de la palabra de Dios, hermanos. Que Dios nos ayude a ello. Bueno, dejemos pendiente el estudio en el capítulo 8. Sigue estudiando ese pasaje tan importante, hermano, para el pueblo judío, pero también para nosotros, para sacar riquezas espirituales de ello. Capítulo 8 de Hebreos. Vamos a mirarlo, si Dios nos permite, para la próxima semana, hermano. Si Dios permite. Ahora, amados hermanos, les animo para que estemos orando también. Ayúdenos a orar porque ya está, se pueden abrir las iglesias, pero hay que llenar unos requisitos, esos protocolos de bioseguridad. Lo estamos haciendo, la inscripción, tenemos que estar inscritos para que luego nos den el aval que necesitamos para poder abrir ya. Y entonces ahí ya nos comunicaríamos, hermano, para mirar la forma, la manera como vamos a poder congregarnos, ¿verdad? Pero por ahora estemos orando, hermano. Ayúdenos a orar para tener todos los protocolos de seguridad, todos los utensilios, todo lo que demanda esto. Y, hermano, que podamos prontamente reunirnos nuevamente, hermano. No en la misma forma como lo hacemos antes, pero bueno, tendremos que hacer cultos entre semana, más cultos, y el día domingo 2, 3 cultos. Si tenemos que mirar a ver cómo vamos a hacer, pero lo único es que aprovechemos nuevamente porque vamos a poder nuevamente estar reunidos como Dios manda de verdad, porque Dios demanda eso de nosotros, que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbres. Que tú aproveches ahora el tiempo que Dios nos dé, que podamos estar nuevamente reuniéndonos, hermano, y aprovecharlo al máximo para aprender más de la palabra de Dios, para fortalecernos, hermano, y seguir adelante en esta carrera, en este camino en el cual vamos. Amén. Entonces les animo para que oremos, hermano, para que confiemos en Dios, ya prontamente podamos reunirnos nuevamente. Amados hermanos, vamos a orar recordándoles, amados, que el día viernes tenemos nuevamente estudio bíblico a las 7 de la noche. El próximo domingo, la escuela dominical a las 10:30 de la mañana. Yo creo que pasará este domingo. De pronto ya Dios quiera que la otra semana ya podamos reunirnos presencialmente. Pero cualquier cosa estamos en sintonía. Ahí por la página, por el WhatsApp, por el grupo de WhatsApp, nos vamos a estar enterando de las cosas, hermanos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Vamos a orar y nos vemos en una próxima. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos ahora, Señor, el que nos hayas permitido meditar en tu palabra, Señor. Yo te ruego que coloques en cada oyente, en cada hermano, en cada hermana que en ese momento han escuchado esta enseñanza, Padre, el interés, el deseo de estudiar más, de escuchar más de tu palabra, Padre, para que a cada uno se nos abra más el entendimiento, Padre, para que salgamos de toda niñez espiritual, Señor Dios mío, y empecemos a avanzar en la madurez espiritual, en el conocimiento tuyo, que nuestros sentidos empiecen a ser ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, Padre, para practicar más el bien, Señor, para hacer las cosas conforme a tu voluntad y para apartarnos, alejarnos más
más del mal, Señor Dios mío, hacerlo a un lado, dejar de practicarlo, Padre amado, para vivir una vida agradable para ti. Señor, te damos gracias, bendice a cada oyente, a cada hermano, a cada hermana, Señor, y que, Padre amado, podamos orar y próximamente podamos reunirnos de manera presencial en el templo, Señor Dios mío. Muchas gracias te damos, recibe toda la gloria y la adoración en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Amados hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes y nos estamos comunicando en estos días. Dios les bendiga y Dios les guarde.